Aquí inicia Contigo Siempre, un espacio cívico y democrático que promueve la participación ciudadana y la rendición de cuentas, fiel a la responsabilidad social que nos caracteriza como medio de comunicación. Contigo siempre, contigo siempre, contigo siempre. Muy buenos días, distinguidos conciudadanos manavitas, ecuatorianos del mundo entero que nos sigue a través de la red de medios aliados al desarrollo de Manaví y la patria en este su programa Contigo Siempre, edición 321, es decir, 321 semanas consecutivas de una permanente agenda territorial y una permanente rendición de cuentas en este su programa Contigo Siempre. Hoy día queremos empezar celebrando el Día Mundial del Trabajo a todos los obreros de nuestra patria, un saludo cariñoso y siempre nuestras acciones han sido encaminadas a prevalecer al cuidado de todos los trabajadores de nuestro país. Así que, Lord, a este 1 de mayo. Hoy ya nos acompañan 3 distinguidos asambleístas electos de manera democrática por el pueblo manavita y el pueblo ecuatoriano. Nos acompaña la abogada Raiza Corral Álava, asambleísta nacional electa. Nos acompaña el abogado Fernando Cedeño Rivadeneira, asambleísta por la provincia de Manabí, electo dentro del Distrito Sur, y nos acompañará en un minuto, se integrará la magíster Luisa González Alcibre, asambleísta por la provincia de Manabí, del Distrito Norte. Así que bienvenido a todos ustedes. Hoy vamos a tratar retos y desafíos de la Asamblea Nacional en función del periodo 2021-2025. Muchas gracias, bienvenido. Y como siempre, un agradecimiento eterno, fraterno, a todos nuestros conciudadanos que nos siguen semana a semana en su programa Contigo Siempre. Néstor. Es así, y este será un encuentro, muy buenos días, de antemano a todos nuestros queridos oyentes, televidentes e internautas. Será un encuentro en donde los manavitas y entre manavitas que han tenido la confianza del pueblo en su momento, Carlos Berman como asambleísta saliente y los invitados ya descritos por el asambleísta de los manavitas, Carlos Berman Reina, en su programa, los 321 de Contigo Siempre, que llega a ustedes a través de la red de medios aliados al desarrollo de Manabí y la patria, como son Contigo Siempre Radio.com, Radio La Voz de Manta, Radio La Voz del Sur en Jipijapa, Radio FB El Elegante de Bahía, Radio Huancavilca de Guayaquil, Radio Marejada de Manta. Llegamos también por Radio Ovación de Machala, donde cubrimos el Oro y gran parte de El Azuay y Loja. Además, Radio Rumba Manavita, Radio Jama Visión y en vivo y en directo por televisión Manavita, Canal 30. Y en nuestras redes sociales, @Berman eres tú en Twitter y @Carlos Berman Reina en Facebook. Carlos. Así es, como siempre también un agradecimiento a la red de medios aliada al desarrollo de Manabí y de la patria. Estamos a escasos días de culminar un periodo e iniciar otro en la Asamblea Nacional. En mi vida me ha tocado vivir 3 ocasiones el momento de poder estar en el Poder Legislativo. Cuando uno siente el encargo del pueblo soberano, lo cual es una responsabilidad inmensa y se siente un deseo gigante de hacer muchas cosas, el ejercicio de estas funciones como es el legislar y fiscalizar, ahora puedo decir que lo más importante es mantener siempre coherencia con los ideales y lealtad con nuestros mandantes. Definitivamente no se puede legislar solo. Es la cercanía en el territorio lo que nos permite estar interactuando directamente con la gente, lo que nos permite legislar en sintonía con las necesidades de la ciudadanía. Justamente este ejercicio que estamos llevando a cabo en su programa Contigo Siempre fue parte de mi compromiso permanente. Recordemos que hace más allá de 8 años le planteamos a la provincia de Manabí y al país una forma diferente de hacer política, elevando el nivel de discusión con planes, proyectos, difundiendo, haciendo una permanente agenda territorial y agenda de rendición de cuentas permanente. Por eso a lo largo de estos 8 años lo hemos hecho. Hemos trabajado con los 22 cantones de nuestra querida provincia, con las 55 parroquias rurales de Manabí,
y hemos recorrido a través de Contigo Siempre 11 provincias del Ecuador, llevando siempre ese mensaje de unidad, ese mensaje de buscar soluciones a los grandes problemas del país. Así como este programa, hemos hecho otras iniciativas ciudadanas, cívicas, para acercarnos más, como siempre hemos dicho, para humanizar la actividad política, para siempre tener ese diálogo permanente y directo con nuestro mandante. Por eso llevamos 321 semanas realizando un trabajo con toda la diversidad de actores y sectores políticos de nuestra comunidad. Este programa, sobre todo, ha impulsado el talento, la capacidad de los manavitas y de los ecuatorianos. Hemos apoyado todas las iniciativas de emprendimiento. Este es un programa que permanentemente hemos articulado con ese sector tan importante que es la economía popular y solidaria, que representa y activa de cada 10 alrededor de 6 a 7 manavitas y ecuatorianos. El día de hoy tenemos el inmenso honor de estar acompañados de ustedes, a quienes debo reconocerles que la primera batalla ganada fue haber logrado estar en la papeleta electoral. Sabemos lo difícil que fue. Permanentemente hubo varias acciones en contra de la democracia al no permitirle que haya una participación ciudadana. La segunda batalla y la más importante es haber ganado en las urnas democráticamente, pese que el caso de los asambleístas provinciales se cambió el método cuando nosotros no estuvimos nunca de acuerdo en que se reforme el Código de la Democracia en un proceso ya previamente que estaba ya establecido. Siempre mantuvimos la idea que había que dejar ese ejercicio para el siguiente periodo legislativo. Cuando hablamos que se cambió el método, significa que se cambió el método de Hong al Western. Pero a pesar de eso, el pueblo manavita votó contundentemente de una manera democrática, cívica, como siempre hemos defendido la soberanía del manavita. Le espera un enorme desafío en esta diversidad política, ahora que hay una diferente conformación de fuerzas al interior de la Asamblea Nacional. Lo hemos dicho, el centro político de una nación es y será los parlamentos. Necesariamente implicará hacer consenso. Tendremos que buscar que haya un acuerdo de gobernabilidad en beneficio del país. Y lo hemos dicho, además vamos a renunciar a nuestros conceptos, a nuestras ideologías, pero es el momento también de pensar en el bienestar del país y por eso creo yo, con la madurez que les caracteriza, lo vamos a lograr como ciudadano que soy a partir del 14 de mayo, pero ustedes lo van a lograr como actor político directo. Así que bienvenido, muchas gracias a su programa Contigo Siempre. Néstor. Bien, muy bien. Y en ese escenario de los retos y desafíos, queremos ya empezar de lleno el abordaje con los asambleístas electos. Y arrancamos con la asambleísta Corral, básicamente porque queremos entrar de lleno en un Ecuador con multicrisis, un Ecuador con una dispersión política bastante marcada. Es lo que le espera a ustedes en la Asamblea Nacional dentro de 14 días. Y quizás las mayores urgencias allí para la clase política está en cómo solucionamos o cómo vamos solucionando los problemas sanitarios y los problemas económicos desprendidos de la pandemia. Asambleísta Corral, en este sentido, ¿cuáles serán las agendas o la agenda que tendrá usted y su bloque UNES? Muy buenos días. Gracias, asambleísta Carlos Berman, por el espacio, por la invitación. Este programa Contigo Siempre, querido Néstor. Un saludo fraterno a todos los trabajadores de mi país, hoy que se conmemora el Día del Trabajador, por la reivindicación de sus derechos. En función de tu comentario y de tu pregunta, querido Néstor, en definitiva, nosotros recibimos un país completamente devastado y estamos aquí prestos para trabajar en unidad. Ese ha sido el lema de nuestro bloque, trabajar en unidad, tratar de darle gobernabilidad al próximo gobierno, y eso implica sacar a nuestro país de la peor crisis sanitaria, económica y política que vivimos. Hemos hecho un llamado a la unidad, estamos trabajando para llegar también a acuerdos. Es momento de ponernos la camiseta del país y trabajar en función de las necesidades del pueblo. Tenemos un jefe de bloque, una jefa de bloque que se encuentra trabajando a otro nivel
para lograr justamente estos acuerdos que nos permitan darle estabilidad a nuestro pueblo ecuatoriano. Nosotros estamos prestos para aquello. Tenemos que llegar a revisar lo que a normativa se refiere, a fiscalizar, y sepa el pueblo ecuatoriano que cuenta con cada uno de nosotros. Muy bien, y en este mismo sentido, asambleísta Cedeño, queremos tener su criterio, su enfoque, y a partir de algo que mencionó la asambleísta Corral, que es gobernabilidad. Esto implica también el primer reto que tienen de aquí al 14 de mayo, que es zafar de que en lo político no queden ausentes, como primer bloque en la Asamblea Nacional. Sí, muy buenos días. Gracias, Carlos, Néstor, Raiza, Luisa, a Belén, que nos ayuda en el lenguaje de señas. Muy gentil por esta invitación, Carlos. Bueno, hay que explicar primero el tema del panorama que tenemos en la Asamblea, ¿no? La Asamblea actualmente, producto de lo que afirmaba Carlos en su introducción, cambiaron el método de Home por el método de Webster, y el método de Webster lo que provoca es que pese a que nosotros tuvimos la mejor votación a nivel nacional, no nos permite tener una mayoría en la Asamblea, ni ningún bloque, ¿no? Y lo que tenemos es una dispersión, una atomización de la composición de la Asamblea, en la que ni nadie, ninguna organización política por sí sola puede tener una mayoría. Y es interesante revisar los números de los asambleístas en función de los partidos a que representan y cómo esta está conformada. Nosotros tenemos 49 asambleístas, siendo el principal bloque dentro del legislativo, seguido por 27 asambleístas de Pachacuti, 18 de la Izquierda Democrática, 18 del Partido Social Cristianos y 12 de Creo. Ni siquiera a Creo, siendo el partido gobernante, ¿no?, que tiene la presidencia, tiene el ejecutivo, se puede constituir por sí solo en un bloque, porque para eso necesitas aproximadamente 14 asambleístas para considerarte como bloque, ¿no? Y por lo tanto están obligados a buscar alianzas con otras fuerzas para constituirse en bloque. Y tenemos 3 asambleístas que se consideran independientes, pero que realmente no lo son, sino que son de aquellas organizaciones políticas que sacaron 1 o 2 asambleístas, que en su totalidad suman 3 asambleístas. Ahí tenemos los 137 asambleístas, y efectivamente, como lo dijo Raiza, nosotros nos encontramos en un proceso de conversaciones, siempre y cuando no transgredir nuestros principios programáticos ni doctrinarios, en la medida en beneficio de jamás aprobar ninguna ley que perjudique al pueblo ecuatoriano, como lo hizo la asamblea que está feneciendo, donde se aprobaban leyes de carácter lesivos a los intereses del pueblo, como la mal llamada ley de dolarización y la ley de solidaridad, usando términos rimbombantes que ocultaban el verdadero propósito de las mismas. Bien, y en este mismo sentido, asambleísta González, la agenda en procura de ir buscando soluciones a estos problemas sanitarios que enfrenta el país, y básicamente los problemas en los sectores productivos y económicos que ahora mismo nos encontramos en esta crisis. Asambleísta González. Gracias, Néstor. Buen día con todos. Carlos, gracias por la invitación también. Un saludo a Raiza, a Fernando, mis compañeros de bloque y manavitas también. Gracias, Belén, por su apoyo, y un saludo a todos nuestros trabajadores. Y más que saludo, nuestro compromiso con ellos, más en un día como hoy, que se celebra esa lucha histórica por los derechos de los trabajadores, pues nuestro compromiso a mantenernos firmes en la lucha y en la defensa por los derechos, que se cumplan los derechos de los trabajadores, que fueron además vulnerados, ¿no?, por esa mal llamada ley humanitaria. Se han dedicado a ponerle nombres bonitos y etiquetas a leyes que no corresponden al contenido de la misma. Tengo que decirlo claramente. Hablaba dentro de la primera pregunta, ¿no?, un país con multicrisis. El Ecuador per se no es un país con multicrisis, pero el mal manejo de la economía y de la política dentro del Estado ocasiona o agrava las crisis. El sistema capitalista es un sistema que ocasiona crisis cíclicas, sistémicas, cada cierto tiempo. Nosotros con el gobierno de la Revolución Ciudadana enfrentamos 2 crisis mundiales que obviamente afectaron a nuestro país. La crisis del 2008,
que tuvo una caída del principal ingreso nuestro y que estábamos empezando nuestro primer periodo de gobierno, donde cayó el precio del petróleo y afectó nuestra economía. Sin embargo, protegimos lo más importante, que era el empleo y los derechos de las personas dentro del Estado, ya que fuimos un gobierno progresista de izquierda. Y la siguiente crisis que afrontamos, que fue mucho más fuerte, fue la crisis del 2015, en donde el precio del petróleo cayó por debajo del costo de producción, que aparte tuvimos que la crisis no solamente fue el 2015, se extendió al 2016. Nosotros tuvimos que pagar en ese entonces cerca de 2.000 millones por un juicio de la OXI. Y adicional a eso, tuvimos el terremoto de abril del 2016, cuyo epicentro fue Manabí. Esas crisis enfrentamos nosotros, país con multicrisis, fue crisis mundiales. Sin embargo, Ecuador, con el gobierno de la Revolución Ciudadana a cargo de Rafael Correa, protegimos primero la vida de los ciudadanos, segundo, el empleo, tercero, la producción, que se junta con lo que tú me acabas de preguntar, una crisis sanitaria y el sistema productivo. Ya dimos muestras de cómo se trabaja en ese entonces la Asamblea Nacional, donde la mayoría era nuestra, era parte de lo que fue el gobierno de la Revolución Ciudadana. Teníamos mayoría con el método de Hunt, que también se junta con lo que dijo Carlos hace un momento. Hubo un cambio, perdón si me extiendo un poco, estoy precisando algunos temas que creo que son importantes, no hay que dejarlos. Se hizo el cambio del método de Hunt a Webster, porque con Hunt la Revolución Ciudadana siempre sacó mayoría en la Asamblea Nacional. Y además, el cambio que se hizo a ese método fue ilegal e inconstitucional, porque un año antes de elecciones no se puede hacer reformas a los códigos, a las leyes que rigen el sistema de elecciones. Va contra la misma democracia y contra el derecho. En nuestra época se quejaban mucho de que la Asamblea Nacional, que le decían a las mujeres, porque siempre en la política se ataca también de una forma bastante cruel a las mujeres, sumisas, las sumisas, y a los hombres los levantamanos, porque solamente hacían lo que decía el presidente Rafael Correa supuestamente, cuando lo que había era una articulación en pro de una agenda de país, de una visión de desarrollo, en donde trabajaban las funciones del Estado dentro del marco del derecho, dentro del marco de sus funciones, trabajando de forma coordinada por la patria, legislando y ejecutando. Y así la Asamblea Nacional produjo leyes como la ley de solidaridad, donde se recaudaron fondos para poder ayudar a nuestros hermanos manavitas, y donde también se invirtió en el sector productivo a través de créditos urgentes, de créditos a través de la CFN, de Banecuador, para que la gente pueda reactivar su economía. Así que, bueno, en cuanto ya aterrizando este tema al momento actual, la asamblea que nosotros asumimos tiene grandes retos. Primero, sí, hay que dar gobernabilidad, pero como dijo nuestro líder, el presidente Rafael Correa, en todo aquello que sea en pro del país, en pro de 17 millones de ecuatorianos, porque eso es democracia, ir hacia las mayorías y no hacia ciertos sectores. En todo eso, la Revolución Ciudadana, nuestro bloque de UNES, votará en conjunto y apoyará todos los proyectos, vengan de donde vengan. Aquí la visión es sacar adelante la patria. ¿Y qué se necesita? No necesitamos estar como en este momento, confinados, porque nos van a matar de hambre, no nos va a matar el COVID, nos van a matar de hambre, y va a ser aún peor. Veía unos datos, en este abril murió más gente que en abril del año pasado por COVID. Necesitamos urgente un plan de vacunación, necesitamos urgente invertir en salud, necesitamos urgente contratar más médicos, ampliar la capacidad de los hospitales. En todo ello, nosotros como bloque vamos a apoyar.
porque necesitamos reactivar el sector productivo. Necesitamos que el dinero, en lugar de fugarse a paraísos fiscales, se quede invirtiendo en el país, reactivando el sector productivo, créditos a baja tasa de interés para hacerlo accesible. No sé, a quien maneja la economía heterodoxa, esto es una de las prácticas más básicas. En crisis, bajas la tasa de interés para hacer más accesible y más barato el dinero y reactivar la producción. No subes las tasas de interés. Y esperamos que este gobierno cumpla en dar, que es uno de los ofrecimientos, en dar créditos con tasas de interés baja y que pueda hacerse pronto un plan de vacunación para no estar confinados, sino salir a producir. Bien, muy bien, allí las primeras precisiones. Carlos Berman, enfrentamos hace pocas semanas básicamente, lo que fue una campaña electoral donde se extrapolaron los valores negativos. ¿Hay algo que rescatar de la Asamblea Nacional en cuanto a gestión? Porque fue muy atacada, claro está. Las necesidades del ciudadano son muchas. Lo han expresado los señores y señoras legisladoras. Lo ha expresado usted, Néstor. La Asamblea está en la obligación de exhortar y de exigir al gobierno nacional para que cumpla con este fin, como lo han expresado la oferta de campaña. Yo sí quiero puntualizar, y nosotros siempre hemos defendido el trabajo legislativo porque nosotros sí trabajamos en beneficio de la provincia y del país, y lo podemos demostrar. Desde el inicio de esta pandemia, aprobamos una propuesta de este legislador el 14 de abril, planteamos 2 puntos a la Asamblea Nacional y fue aprobado con más de 120 votos. La primera era pedir apoyo a todos los países del mundo que ya habían de alguna manera enfrentado esta crisis, dejando a un lado dogma, ideología, había que pedir apoyo a todo el mundo. Y la segunda era que el gobierno nacional le solicite un sobregiro al Banco Central de Ecuador en un ejercicio financiero loable. Lo estipula el Código Monetario y Financiero que lo aprobamos en el periodo anterior de la Asamblea Nacional. Si el gobierno había dicho que llegaban 2.000, 3.000, 4.000 millones de los organismos multilaterales, llámese el Fondo Monetario, BID, CAF, y efectivamente llegaron a ese fondo del Ecuador. Nosotros nunca hablamos de monto, ni de plazo, pero ¿cuántas vidas hubiéramos salvado? Y fue aprobado esa resolución. Al día siguiente, el 15 de abril, fue el ministro de Finanzas al pleno de la Asamblea y le volvimos a plantear. Y ahí se demostró nuevamente la ideología, el dogma. Decía, bueno, vamos a ver qué podemos hacer, hay que buscar una figura. Está consagrado. Y ya en ese momento hablábamos que siendo el Ecuador miembro del Fondo Monetario Internacional, podía acceder a un crédito urgente que le tocaba por la característica del país alrededor de 5 a 6 mil billones de dólares, que después lo ratificó dentro de las propuestas nuestro candidato Andrés Arauz. Es un ejercicio, pero no se lo quiso utilizar. Mire cuántas vidas se hubiera salvado. Y posteriormente, el 6 de enero, planteamos otra resolución para que vaya el ministro de Salud, el ex ministro de Salud, Ceballos, el doctor Ceballos, al pleno de la Asamblea para informar al país cuál era la planificación que se tenía en función a la vacuna, si se había o no incrementado el presupuesto, cuántos profesionales de la salud se habían ampliado, se habían incorporado la unidad de cuidados intensivos, si se había o no ampliado en todo el Ecuador. Mire cuántas vidas se hubieran salvado. Y ahí sí tenemos que decir enfáticamente, frontalmente, como somos los manavites y los ecuatorianos, son culpables quienes estaban al frente de la Asamblea, a pesar que hubo una resolución en ambos casos con más de 120 votos, quedó ahí nomás. Mire cuánto hubiéramos obviado. Hasta ahora no se le explica al país la famosa vacuna BID, que muchos de ellos se vacunaron cuando había personas que necesitaban más de urgencia. No podemos seguir permitiendo que el Ecuador suceda como este gobierno que le ha dado la espalda al país. Lo hemos dicho enfáticamente, y aquí han señalado 2 de las leyes, las cuales nosotros frontalmente estuvimos en desacuerdo y votamos en contra, como fue la ley supuestamente de fortalecimiento a la dolarización, como también la ley de apoyo humanitario. Y también se ha referido la asambleísta Luisa González cuando hacía todo un panorama
expresión que algún momento dado lo dijo el expresidente Correa, la tormenta perfecta, cuando tuvimos todos esos acontecimientos. Tuve el honor y la suerte de ser el ponente de la ley de solidaridad, que permitió dar ese primer impulso para salvar vidas, para reactivar la economía. Mire cuánto hemos luchado nosotros. Recién, hace pocos meses, se empezaron a reactivar créditos que hace 4 años fueron aprobados con el Banco Europeo de Inversiones. Perdóneme, gracias a la iniciativa nuestra de haber exigido tanto al ministro de Finanzas como al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Hoy día los GAT son coejecutores de estas obras. Apenas había realizado una sola obra, que era el Palacio Municipal de Puerto Viejo, cuando hay 175 millones de euros durante más de 4 años que no se los había utilizado. Decía que indudablemente el trabajo que le corresponde a ustedes es duro. Y hay que trabajar en 2 aristas, creemos nosotros. Sanidad, que significa salud, salvar vidas, que hay una planificación. Mire, lo que se debió haber hecho, haber golpeado las puertas de países amigos como China, como Rusia, que ya estaban también experimentando vacunas que habían sido aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. ¿Cuántas vidas no hubiéramos salvado? En ese sentido, creo yo que ese es el mayor reto que le toca a la Asamblea en estos 4 años, poder trabajar. Y la parte económica es fundamental para reactivar la economía, para generar plazas de empleo y trabajo que tanto necesita nuestra provincia y el país. Por eso nunca estuvimos de acuerdo en esa ley de apoyo humanitaria, que era una forma como despedir tantos trabajadores del país. Por lo tanto, creo yo que esa es la principal labor que toca acometer en estos próximos 4 años a los compañeros legisladores. Ahora, asambleísta Berman, ¿y qué temas quedan pendientes para la nueva asamblea? Sí, indudablemente aprovecho la oportunidad para mencionarle, con el mismo respeto que siempre nos hemos manejado, y desde luego con el cariño, porque tenemos que decir para nosotros, los 9 asambleístas provinciales más los 2 asambleístas nacionales, es decir, Manabí tiene 11 asambleístas hoy día propios de esta provincia, reitero, 9 provinciales y 2 nacionales, que hay que trabajar en conjunto. Decía que le hemos enviado a ustedes, compañeros y amigos legisladores, una información que data de nuestro trabajo que hemos hecho. Algunas leyes están en proceso de construcción, otras están para segundo debate y con su mejor e ilustrado criterio, pero es nuestra obligación entregarle a ustedes este insumo que, reitero, será de exclusiva forma de que ustedes crean o no que hay que continuar. Siempre queda mucho para hacer, lo hemos dicho con absoluta claridad nosotros, y lo asumimos como tal, con la humildad y la sencillez. Falta mucho por hacer de la Asamblea. Personalmente creo que pudimos haber hecho mucho más. El Código de Salud, un Código de Salud que fue trabajado durante casi más de 8 años. Sin ninguna razón, el Ejecutivo lo vetó totalmente. Ese es un camino que les toca a ustedes retomarlo, porque ya cumple ya mismo 1 año, para volverlo a presentar. Cuando indudablemente habían 5 o 6 artículos, estamos conscientes, pero lastimosamente la comisión votó de una manera que no se podía tratar esos artículos, lo votó en función de libros. Y nosotros planteamos, además eso siempre estuvo la concurrencia del Ejecutivo en la comisión. Pero a pesar de eso, se lo vetó. Ese es un Código de Salud que por primera vez en materia de salud se lo había trabajado con todos los actores, los profesionales de la salud, la ciudadanía, el Ministerio Rector de las Políticas Públicas, en este caso el Ministerio de Salud. Eso es un reto que queda para la nueva Asamblea Nacional. Tratar indudablemente de incorporar lo que haya que incorporar, pero creo yo que se fue socializado a lo largo y ancho de todo el país. El Código de Trabajo, hoy día que estamos celebrando el Día Mundial del Trabajo, qué mejor forma de expresarlo, ir hacia un Código de Trabajo totalmente socializado, donde haya esa prevalencia del ser humano sobre el capital, que sea el actor principal, el trabajador. Yo creo que ese Código de Trabajo, y tengo la seguridad que esta nueva Asamblea Nacional podrá tratarlo y aprobarlo. Nosotros aspiramos que en esta semana se apruebe la ley para el desarrollo sostenible del sector agropecuario. Manabí es una provincia eminentemente agropecuaria. El Ecuador lo demostró en esta pandemia, que gracias al sector agropecuario no sufrimos falta
de alimentación. Por eso creemos que esta semana que se va a votar sería el complemento. Ya se aprobó la ley de tierra, se aprobó la ley de semilla, se aprobó la ley de agua, se aprobó la ley de la soberanía alimentaria. Hoy día con este nuevo proyecto que recoge, creemos que estamos encaminados ahí sí a entregarle al Ecuador un nuevo ordenamiento jurídico, una nueva herramienta. La ley de economía popular y solidaria, que es fundamental. Nosotros que entendemos que la reactivación se lo hace de local, de cada 10 ecuatorianos, entre 6 y 7 son de la economía popular y solidaria, que permite generar alrededor de más de 6.000, 7.000 millones de dólares anuales, que permite el desarrollo del país en ese sentido. Por lo tanto, creo que es menester también trabajar, ir a una nueva ley de compras públicas. Creemos que la ley de compras públicas cumplió su objetivo. Como lo hemos dicho más de una vez, ninguna ley es hecha en piedra. Todas las leyes deben ser mejoradas. Yo creo que hay que ir a una reforma. La ley que se entregó el gobierno anterior fue una ley fundamental. Se permitió democratizar la actividad de contratación pública. Y creo yo que amerita, con todos los cambios que estamos viviendo, de ir a una reforma. Nosotros, quiero yo, dentro de las propuestas que le hicimos, nosotros siempre hemos planteado, el Ecuador tiene el 95% de su energía, es energía hidroeléctrica. El Ecuador, entre las 20 horas del día y las 8 horas del día siguientes, donde menos utiliza energía eléctrica. Si el Ecuador tiene más del 95% de generación hidroeléctrica, es decir, si no la utilizamos esa agua, regresa nuevamente al mar o a los ríos. Por lo tanto, es necesario utilizarla. Por eso hemos planteado en varios proyectos económicos urgentes, pero el gobierno no entendía eso, de buscar en esa franja horaria un incentivo al sector productivo, al sector agrícola, al sector ganadero, al sector industrial, para reactivar y además generar nuevas plazas de empleo y trabajo. Propuestas que las trasladamos a ustedes. Hemos dicho siempre, y que hemos escuchado también el tema de reactivación económica, nosotros hemos defendido a la banca pública, porque la banca pública no tiene fines de lucro. Por eso hemos dicho, hemos planteado en varios proyectos económicos urgentes, pero siempre hemos tenido la negativa del gobierno nacional, que debería medirse con diferentes parámetros a la banca pública que a la banca privada. Que hay una oferta del candidato a la presidencia de la República, candidato ganador, que iba a destinar el crédito al 1%. Vamos a estar vigilantes como ciudadanos. A ustedes les tocará, con todo respeto, hacerle el seguimiento desde el punto de vista de fiscalización. Y por último, nosotros presentamos un proyecto de telecomunicaciones, una reforma a la ley de telecomunicaciones. ¿En qué se basa? Concretamente y de una manera rápida. Hemos tratado que ese proyecto está en la comisión de GATT. Hay una reforma al COTAC que está para segundo debate. Hemos hablado con los miembros de la comisión que se incorpore. Esta es una obligación a los operadores de telecomunicaciones en el Ecuador de dotar del servicio de conectividad a las 823 parroquias rurales del Ecuador. Mire, tan coherente hemos sido que este proyecto lo presentamos hace 2 años. Hoy día, que vivimos en esta pandemia y que vamos a estar un buen tiempo, necesitado hacer todas estas actividades como la que estamos haciendo en este momento a través de la plataforma tecnológica, es una obligación que el sector rural, que es el que nos dota de la alimentación, tenga las condiciones necesarias. Por lo tanto, este proyecto de ley aspiramos que ustedes los tomen y exijan. Hemos hablado con la comisión, lastimosamente no hay los votos necesarios para que se apruebe esta reforma al COTAC, pero hemos dicho que se lo incorpore en la comisión para dejarlo a la próxima comisión como un informe para segundo debate. En esa misma línea queremos seguir nosotros trabajando desde cualquier lugar que nos encontremos. Y lo hemos dicho con absoluto respeto. Estamos a las órdenes en lo que podamos nosotros apoyar a ustedes, porque el éxito de ustedes es el éxito de Manaví y de la patria.
Bien, muy bien. Hay algunos puntos pendientes que heredan los nuevos asambleístas. Y asambleísta González, básicamente, ¿cómo lograr un equilibrio entre esos pendientes que deja la Asamblea Nacional, la agenda de los movimientos sociales, que termina siendo un fenómeno mundial de aplicación? Ahora mismo en el Ecuador, esta semana, tuvimos ya un paso hacia la despenalización del aborto por violación, que forma parte de un fenómeno mundial, básicamente. Y la agenda económica que nos impone el FMI. Tenemos un acuerdo de por medio y los acuerdos se cumplen. Voy a comenzar por lo final, el acuerdo con el FMI. ¿Por qué voy a comenzar por ahí? Porque para mí es lo más importante, es lo que nos está hundiendo. No existe un país en el mundo, uno, no 2, 3, 5, uno, que haya sacado adelante su población, que haya encaminado su patria hacia el desarrollo, con las políticas del FMI. Pero además, ese acuerdo, comillas, ¿no? Acuerdo que debe cumplirse, no pasó por el proceso legal que debía. Tenía que haber pasado por el conocimiento y la aprobación en la Asamblea, que me corrija Carlos si me equivoco. Eso jamás ocurrió. Si mal no estoy, es así, ¿no, Carlos? Así es, Luisa. Así es. Nosotros más de una vez lo hemos exigido. Así es. Que se conozca, que sea transparente. Totalmente de acuerdo, Luisa. Entonces, ese acuerdo con el FMI, ¿cómo podemos nosotros decir que hay que cumplirlo cuando es totalmente violatorio a las normas constitucionales, violatorio a los derechos de los ciudadanos, violatorio a toda norma y a todo orden y a toda lógica? Estamos aplicando en nuestro país algo que ya nació totalmente pervertido y corrompido, y que además está profundizando las crisis. ¿Qué es lo que hace el FMI? Prestarnos dinero con condiciones que nos están destruyendo todo el tejido social, todo el tejido productivo, todo el tejido laboral. Hoy que estamos hablando, perdón, que es el Día de los Trabajadores, el actual presidente electo ofreció salario mínimo a $500. Vamos también siendo coherentes, lo contrario es demagogia. También vamos a exigir que cumpla ese salario mínimo a $500, porque es la palabra de un candidato con la cual hace un ofrecimiento a sus ciudadanos y con la cual recibe un apoyo y una votación. Nosotros como gobierno de la Revolución Ciudadana, perdón que tenga que decir esto, somos el único gobierno que cuando se presentó a las urnas como candidatos, presentó un plan de gobierno y dijo, señores, si votas por mí, esto es lo que vamos a hacer. Cuando ganamos, eso fue exactamente lo que hicimos. Y eso es lo que debe ir transformándose en el país. La política tiene que ser de hechos concretos y de ofrecimientos realizables. Así que cuando hablamos del Fondo Monetario Internacional y de acuerdos, primero, no existe un acuerdo que haya sido legal, sino totalmente violatorio a las normas legales del país. Y segundo, no deberíamos siquiera pensar en cumplirlo, porque está profundizando una crisis. Por ejemplo, en el mundo, de un país que se profundizó la crisis y que aún no logra salir después de más de una década, está Grecia, en Europa. Nunca ha podido un país superar una crisis y mejorar las condiciones de vida de su población siguiendo las políticas del FMI. Y en mi criterio, ese convenio que se ha hecho entre acuerdo, o como quiera que se llame, entre el FMI y este gobierno saliente, no debería tener una sola línea de cumplimiento. En cuanto a la agenda social, creo que en un país debe gobernar las mayorías. Sé que es, lo de la ley para permitir el aborto por violación es un tema muy complejo. Como mujer mismo, no estoy a favor del aborto. Estoy a favor de que creo que ir hacia atacar el aborto es ir a atacar la consecuencia. Creo que se debe trabajar mucho más en los temas sociales, económicos de la población. ¿Dónde es más frecuente las violaciones de niños, de niñas? En las clases más pobres. ¿Qué es lo que tenemos que realmente trabajar? Es la pobreza, es el cuidado a nuestros niños, es generar empleo, porque existe un gran número de madres solteras, de familias que por salir a ganarse un centavo más para poder alimentar y sobrevivir, dejan a sus hijos e hijas con vecinos, con familiares, sin el cuidado necesario. Creo que lo principal aquí
es pensar de dónde viene el problema, más que ya ir a atacar la consecuencia y sentirnos salvadores del mundo, porque hemos atacado la consecuencia. Pensemos en el origen, la pobreza, la redistribución de la riqueza, el cuidado de nuestros niños y niñas, condiciones adecuadas para ellos. Eso tiene que estar vigilante el Estado, y para ello tenemos que hacer leyes que, como decíamos desde el inicio, mejoren el sector productivo, el sector privado, que es el que genera también empleo y condiciones dignas para nuestros trabajadores. Muy bien, asambleísta Cedeño, también en esta misma lógica, su respuesta, por favor. Bueno, gracias, Néstor. Bueno, yo escuchaba con atención las intervenciones de Luisa y de Carlos. Efectivamente, el panorama que tiene que enfrentar el nuevo gobierno no es un panorama muy alentador, que se diga, ¿no? Hay una serie de restricciones de carácter de crisis, ¿no?, que tiene que enfrentar. Por un lado, la crisis económica, por otro lado, una crisis sanitaria provocada y agudizada por esta pandemia que estamos sufriendo, por el COVID-19, pero que se suman otro tipo de crisis institucionales, y además ellos mismos se ponen la soga al cuello cuando aprueban últimamente de manera apresurada esta mal llamada Ley de Defensa de la Dolarización, que le restringe mucho la capacidad financiera del propio Ejecutivo, ¿no?, al no permitir incluso que puedan acceder a créditos que le puede otorgar el Banco Central al gobierno nacional, que son cuestiones legítimas que en la mayor parte de los países del mundo es una de las funciones que cumplen los bancos centrales. Entonces, lo que va a provocar esto es un mayor nivel de endeudamiento, mucho más agresivo incluso que el actual, ¿no? Y usted sabe que toda deuda al final tiene que honrarse y tiene que pagarse, peor si son ya sea los diferentes niveles de prestación, ya sea a créditos de gobierno a gobierno, multilaterales de crédito, organismos financieros. Y que comprende reformas. Sí, perdón, asambleísta Cedeño, y que comprende básicamente, y eso está anunciado ya, una reforma fiscal y una reforma tributaria integral, básicamente. Eso le espera a ustedes. Claro, pero no se olvide que en la reforma tributaria lo que plantean es algunas restricciones, como bajar ciertos niveles de impuestos o algunas obligaciones tributarias que actualmente se cumplen, ¿no? Entonces hay que preguntarse dónde van a sacar el dinero, y la respuesta es fácil: esto es mayor nivel de endeudamiento, y no necesariamente esos niveles de endeudamiento son a intereses o a muy buenas condiciones para el país, sino que son a condiciones lesivas para el propio país. Entonces, en ese panorama nos toca desenvolvernos. Ojalá podamos tener este día martes vamos a tener el bloque nuestro, una reunión precisamente para ver las condiciones y el escenario real de cómo será incluso no solamente la sesión inaugural del día 14 de mayo, sino también las nuevas correlaciones de fuerza dentro de la Asamblea que nos va a tocar enfrentar. Bien, asambleísta Corral también, de su parte. Sin duda alguna escuchaba al asambleísta Berman referirse a la normativa que queda en curso, que queda pendiente. Definitivamente nosotros, como parte de nuestra propuesta, estaba llegar a derogar esa mal llamada ley humanitaria que justamente hoy, que es el Día de los Trabajadores, cala muy profundo, ya que permitió la transgresión de los derechos de nuestros trabajadores. El tema del Código de Salud, que sabemos que fue trabajado por mucho tiempo, ya se cumpliría en esta etapa, este año, el tiempo para poderlo volver a tratar. El tema del aborto por violación es un tema muy sensible, que tiene que ser revisado desde todas las perspectivas. Luisa abordó el tema social, que se ataca realmente a la consecuencia y no a donde nace el problema. El tema de los sectores productivos realmente es lo más importante. Escuchaba al asambleísta Berman también decir que esta semana se va ya a votar por esta ley de fomento al sector productivo. Esperamos que haya acogido todas las necesidades, realmente las realidades del sector productivo. Hemos realizado nosotros constantemente recorridos. Ustedes saben que somos de la zona norte, de la ruralidad, y hay muchísimas carencias. La banca pública está muy venida a menos. En vez de fortalecerla, la han debilitado con una cartera vencida, castigada muy grande. El único que realmente reactivó este banco y que lo modernizó fue Rafael Correa, pues, y hoy sabemos que no hay ni siquiera los oficiales
necesarios para poder entregar estos créditos. Realmente la gente está ávida de las propuestas del candidato a la presidencia ganador, que habló de créditos a 30 años al 1% de interés, como dijo Luisa también, el tema de los salarios mínimos a $500. Yo creo que vamos a estar muy expectantes para que se cumpla cada uno de los ofrecimientos de campaña del Ejecutivo, para fiscalizar todo el daño que le han hecho a nuestro país, sobre todo en este año de la pandemia, desde el área de la salud, cómo se ha jugado con la vacuna, cómo se privilegió el prepago de la deuda externa en vez de invertirlo en nuestros hospitales, en insumos médicos. Sepan que estén firme todo nuestro compromiso para revisar la normativa existente, realmente poder proponer legislatura que vaya a favor de la ciudadanía y también trabajar en conjunto. Yo creo que vamos a levantar una gran mesa de trabajo con nuestros compañeros hoy electos, indistintamente de las bancadas a las que pertenezcan, siempre y cuando, como lo han manifestado nuestros compañeros y nuestro máximo líder Rafael Correa, no sean desmedro de los derechos de los ecuatorianos. Bien, son enormes los retos entre legislar, fiscalizar y vincularse con la ciudadanía. Ojalá que se encuentre el camino correcto para el país. Carlos Berman Reina. Su micrófono, por favor. Ahí estamos. Ya realmente en la recta final, estamos ya prácticamente finalizando nuestro programa. Queremos aprovechar para agradecerle, y si tienen alguna inquietud que se les quedó o se les pasó por alto, con todo gusto le damos la oportunidad. Le vamos a dar la palabra a la asambleísta Luisa González, agradecerle su presencia, agradecerle su predisposición para poder trabajar en beneficio de la provincia, en beneficio del país. Este programa Contigo Siempre, por decisión nuestra, vamos a seguirlo continuando, tal vez no con la misma periodicidad que lo hemos hecho, pero creo que de alguna manera ha permitido tener actores, sectores y sobre todo informar a la comunidad, a la ciudadanía que tanto nos interesa a nosotros. Así que, Luisa, muchas gracias por acompañarnos, sus palabras finales y el compromiso de seguir trabajando por una provincia unida, por un país unido que tanto necesita y sobre todo defender al ser humano sobre el capital. Gracias, querido Carlos, compañeros, por compartir este espacio. Es fundamental que la gente pueda estar informada. La ventaja de nuestra época es que la gente no solamente se queda con lo que ve en los medios de comunicación, que yo les digo traficantes de información, porque no están comunicando a la gente, están traficando con información acorde a ciertos intereses. Me refiero a aquellos grandes medios, corporaciones prácticamente como son Ecuavisa, Teleamazonas, El Comercio, El Universo. Esos medios, la gente encuentra en estos espacios una alternativa a escuchar otras voces y a escuchar también a aquellas personas que somos sus representantes a través del ejercicio democrático. Aquí estamos 3 asambleístas manavitas que estamos con esa convicción de servicio, de trabajo. Tú, querido Carlos, que también has estado tantos años al servicio de nuestra gente y que sabemos vamos a continuar como equipo, lo mío sería hacer un llamado a todos a que nos unamos los manavitas, a hacer una agenda común por Manabí, un trabajo en conjunto para sacar adelante nuestra provincia. Bien decía Raiza, nuestra zona norte es muy rural y más agrícola, la zona sur es más industrial, pero siempre se complementan, la gente migra por trabajo y más allá, ahora somos asambleístas, que implica el impacto es nacional por las leyes, a trabajar en conjunto por la patria, por una agenda de desarrollo de Ecuador, por ese Ecuador que ya tuvimos alguna vez y que mostramos que no somos ingobernables, porque somos un país que sabe seguir las normas y sabe comportarse adecuadamente dentro del sistema legal y democrático, cuando también es respetado y cuando también siente que el gobierno está a su lado. Así que seguir trabajando en conjunto como lo hemos hecho, como lo hizo en nuestro bloque anterior y como siempre nos ha caracterizado la Revolución Ciudadana con nuestro líder Rafael Correa. Gracias. Muchas gracias y todo el éxito del mundo para usted y para todos. Abogado Fernando Cedeño Rivadeneira, muchas gracias por acompañarnos en este su programa Contigo Siempre, y de las mismas expresiones que
tenga éxito en sus funciones ahora como representante. Usted también, que ha tenido la oportunidad de representarnos, de ser funcionario del quinto poder del Estado en calidad de presidente del Consejo de Participación Ciudadana, su experiencia va a ser fundamental también en el trabajo legislativo. Bueno, gracias Carlos, gracias a usted por la invitación y a compartir con dos queridas compañeras como es Luisa y como es Raiza Corral, dos choneras, imagínense, pobre asamblea. Agradeciéndole, yo creo que para ya haciendo un paréntesis en función de lo que dijo Luisa, ¿no? Es importante esta unidad de los asambleístas manavitas. Somos 11 asambleístas en total, en la que 7 estamos férreamente unidos. Tenemos que lograr que los otros 3 compañeros de otras bancadas se unan en esta construcción de esta agenda provincial y trabajar siempre pensando en nuestra provincia y por supuesto con los más pobres del país. Solamente eso, Carlos, y muchas gracias. Buenos días. A ustedes muchas gracias, reiterándole todo el éxito del mundo. Abogada Raiza Corral, muchas gracias por acompañarnos en este su programa Contigo Siempre, deseándole también, como lo hemos hecho con sus dos compañeros legisladores, como a todos los 137 legisladores, que Dios los ilumine y los bendiga en esta dura tarea, de manera particular a usted. Gracias por la participación, a usted. Muchas gracias, asambleísta Carlos, por el espacio, por la invitación. Sepa el pueblo ecuatoriano, el pueblo manavita, que vamos a saber responder en función de ese voto de confianza entregado el pasado 7 de febrero, con muchísima responsabilidad, con compromiso, dejando todo lo que somos, todo lo que tenemos. Me atrevo a hablar por mis otros 48 compañeros de UNES, que realmente están investidos de capacidad, de experiencia. Aquí nomás tenemos a Luisa, que fue parte del gobierno, muy cercana al presidente Rafael Correa, de Fernando, desde el Consejo de Participación Ciudadana, nosotros que hemos servido de espacios del Ejecutivo de distintos niveles. Vamos a trabajar incansablemente, vamos a hacer que la gente recupere esa confianza en la institucionalidad de la Asamblea. Gracias, Carlos, por ese trabajo incansable que ha venido realizando por todos estos años. He tenido la oportunidad de verlo muy de cerca. Esa es la forma, esa es la manera de trabajar, estar de cerca a nuestra gente, de promover a nuestra economía popular y solidaria, como se ha hecho a través de este programa. Cuenten con nosotros en todo lugar y en todo espacio. El próximo 14 de mayo iniciaremos un nuevo reto, pero no será posible si no estamos unidos no solamente nosotros como Bloque UNE, sino también todos aquellos asambleístas de otras bancadas que fueron elegidos por el pueblo. Un fuerte abrazo y gracias por el espacio. A ustedes muchas gracias. Bueno, creo yo que hemos cumplido un programa más, el 321, como siempre, con todo el respeto, ponderación, sencillez y humildad. La pandemia está, la pandemia existe. Cumplir las mínimas medidas de bioseguridad, cubrirnos el rostro, cuando abro el rostro, nariz y boca con una mascarilla, lavarnos bien las manos, que haya el distanciamiento, evitar las aglomeraciones. Protegiendo nosotros, protegemos al próximo. Si Dios lo permite, el próximo sábado. Sí, usted se está olvidando de felicitar a la mitad más uno de la hinchada del fútbol ecuatoriano, a Barcelona. El día de hoy cumple sus 96 años de fundación. No me había olvidado, ya iba a mencionar, justamente, y a pesar que usted es liguista, ¿no? Pero eso es digno de... No, pero es que nos escriben acá, pues nos presiona la mitad más uno. Pues. Sí, yo reconozco, a pesar, como decía nuestra amiga Belén Ochoa, que ella es emelecista como nosotros, pero Barcelona es el ídolo del Ecuador y qué lindo celebración, ganando en menos de 8 días dos partidos en Brasil ante un gran rival como es el Palmeiras y posteriormente en Guayaquil a otro rival en la Copa Libertadores de América. Y como usted dice, logra a Barcelona en esto, un año más de vida institucional y también, a pesar que no acostumbramos, también hoy es el cumpleaños de mi querida suegra, así que feliz día. Y si Dios nos permite, el próximo sábado llevaremos a cabo nuestro programa 322. Muchas gracias. Aquí finaliza Contigo Éxitos Siempre, en sus gestiones, asambleístas. Tu asambleísta. Nos volveremos a encontrar el próximo sábado, desde las 8 de la mañana. Contigo Siempre, tu voz en la Asamblea Nacional. Carlos Bergman, tu asambleísta.